proyectos que originalmente estaban establecidos entre 28 y 33 millones de quetzales, la mayoría terminó costando entre 50 y 65 millones de quetzales. Todos excepto el de Cabañas, tirados los proyectos, tirados. Con varios agravantes, el tema de no solo la adjudicación de los proyectos, la sobrevaloración, la ampliación del presupuesto, la no relación entre el avance financiero y el avance físico, el avance financiero mayor al avance físico, con una actitud pasiva. Incluso en algún momento nosotros creímos que lo que estaban haciendo era dándole tiempo a las empresas para emparejar el nivel de ejecución física, para emparejarse con las adjudicaciones financieras que iban por delante. La contratación, que todavía no entendemos cómo es que se da, si no es por una decisión y una colusión de funcionarios, y es que 12 empresas diferentes comprándole a un mismo proveedor, y el mismo material utilizado para todas las escuelas, independientemente de que su ubicación geográfica es diferente, ¿no? Entonces no hay pertinencia geográfica al tema, y resulta que una empresa mexicana fue la proveedora de toda esta FAME fue la proveedora a todos los, yo no entiendo cómo diferentes empresas le pueden comprar a un solo proveedor si no es por una instrucción que se recibe, ¿verdad? Ese tema está ahí. Situación similar con el tema de las cocinas dignas. 90,000 quetzales cada cocina digna, que es un espacio, un cajón de 4%, 20 metros cuadrados, cuando en el mismo Ministerio de Comunicaciones se dan subsidios de 35,000 quetzales para la construcción de vivienda de 36 metros cuadrados, con divisiones y de bloque, y de este material. Y en este mismo viceministerio está el tema de dos hospitales, el de Coatepeque y el de Petén, que están tirados, a pesar de que las empresas recibieron adelantos. Y a día de hoy, pues, denuncias no han habido sobre esos temas. Luego le hemos dado un seguimiento muy fuerte al tema de los pasos a desnivel, que son alrededor de 8 o 10 pasos a desnivel. Está el de Quetzaltenango, el de Xochitepeques, está el de Totonicapán. Hay varios aquí en el departamento de Guatemala, que es producto de una colusión entre el alcalde Quiñones y Yamatei. Y no entendemos por qué Bernardo Arévalo, presidente de Arévalo, está más o menos en la misma lógica. Él sabrá. Y se lo decimos porque la mayoría de estudios de estos pasos a desnivel, ya hablamos de Petapa, hablamos de la Roosevelt, se habla del tema del puente Belice, y hay otros aledaños como el de Montemaría, el de Ciudad Satélite, que pertenecen a Misco y Villanueva. Hay 2 en Amatitlán y todos pues abandonados. Quizás los que más bulla han hecho es el de Petapa y el de la Roosevelt, que es evidente, además de causar el tráfico, sobrevalorados, con una empresa ligada a un partido político, al partido Todos, una bancada aquí en el Congreso, y ligados a un exdiputado que ya fue condenado una vez por narcotráfico en Estados Unidos y que está ya se declaró culpable recientemente de nuevo. Y resulta que no hay una sola denuncia del Ministerio de Comunicaciones que toma los pasos a nivel. Y siguen teniendo a la gente. Viene la ministra, vienen sus viceministros a contarnos los informes que les prepara la misma gente que tenían antes, porque no ha cambiado la gente. Sí, uno dice aquí, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué sucede con esto? Esos pasos a desnivel fueron diseñados por la Municipalidad de Guatemala. Yamatei le dio el control a la Municipalidad de Guatemala del Fondo Social de Solidaridad en los primeros 2 años de su gobierno, y por eso es que el fondo no hace los diseños, sino que es la municipalidad la que hace los diseños, se los pasa al fondo y el fondo los licita y se los dan a esta gente.
Este señor tiene alrededor de 502 millones de quetzales en proyectos abandonados en diferentes departamentos, principalmente en Zacatepec, porque era el diputado. Y al día de hoy no hay denuncias. Proyectos importantes tirados como el de las dos empresas. La empresa es Comovice, la otra es EPCO. Y tiene empresas en Cobia. Y tiene empresas en Cobia todavía, ¿verdad? Ya te las encontramos. Entonces nosotros, sí, bueno, y estando toda esa evidencia, ¿por qué no se presentan las denuncias? Tramos carreteros abandonados, puentes tirados, y uno realmente nos empezó a llamar mucho la atención. Está todo este tema del puente Belice, ¿verdad? Es un proyecto necesario para el país, necesario para la ciudad, pero no así como está. Resulta que, y eso es otro problema, la ley le dejó un presupuesto de 1.200 millones de quetzales. Y la ley establecía que el proyecto era para construcción del puente y sus aproximaciones. Y hoy resulta que fue adjudicado para diseño, construcción del puente y sus aproximaciones. Es decir, se adjudicó un proyecto sin tener el diseño correspondiente. Y resulta que la empresa cobra 50 millones de quetzales por los diseños, cuando esos diseños los había hecho la Municipalidad de Guatemala. Pero no solo la municipalidad, también los hizo a nadie. Es decir, esos diseños se pagaron 3 veces por parte del Estado. Entonces un proyecto tan importante, tan bueno, se queda ahí bajo ese manto de corrupción que uno dice, bueno, ¿y aquí qué sucede? Y le insistimos a la ministra, hay que presentar denuncias. Y el tema que le viene a poner la guinda al pastel es la situación de la concesión de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Y lamentablemente, ya con vinculación de funcionarios del actual gobierno. Y tuvimos al ministro de Finanzas y él aceptó haber avalado 1/4 ampliación de plazo y revisión de los estudios de ingeniería definitivos de este proyecto. Cuando, miren, para que incluso el mismo corrupto gobierno de Yamatei haya dicho mejor pasamos con esta adjudicación y mejor empecemos a cerrar este tema, es porque realmente apesta corrupción este proyecto. Un proyecto que no se sabe el costo a estas alturas. Un proyecto que es importante porque es la carretera que nos conecta al principal puerto del país, que fue aquí adjudicado esa concesión después de una negociación oscura, 350,000 quetzales le dieron a cada diputado que votó por esa votación, que era un combo que incluía la autopista, que incluía la junta directiva y que incluía la aprobación del presupuesto 2022. Y por eso consiguieron la mayoría de votos. Pasó de urgencia nacional. Nos opusimos, el presidente Bernardo Arévalo se opuso cuando era diputado, la bancada. Es más, producto de esa votación, Semilla echó al diputado Alberto Sánchez del partido y de la bancada, producto de esa votación. Y hay una serie de informes que se denotan una serie de ilegalidades cometidas por la empresa, que además es la misma empresa que tuvo durante 25 años la concesión Palín-Escuintla, periodo durante el cual la empresa tuvo ingresos por alrededor de 3.400 millones de quetzales, mientras el Estado únicamente 17 millones de quetzales. De ese calibre son los negocios. De ese calibre son. Hay que recordar que fue en la época de Álvaro Arzú cuando se dio esa concesión. Y se da una concesión en las mismas condiciones, leonina totalmente para los intereses del Estado y al final que el usuario la pague, ¿verdad? Porque va a ser a través del peaje. La empresa ha incumplido. 24 de noviembre del 2021 fue aprobada la concesión. Estamos a 21 de mayo del 2024, 2 años y medio. Y esa carretera está tirada, está abandonada. Y nos parece incomprensible que en una sesión de la CONADI, presidida por el nuevo ministro de Finanzas,
Y esto nos va a llevar, nosotros estamos haciendo el análisis jurídico, tengamos que presentar las denuncias correspondientes porque nos parece que se cometieron ilegalidades a pesar de todas las advertencias. Estos son algunos de los temas que nos llevaron a nosotros a estar desencantados y molestos con el actuar de la ministra. Por eso para nosotros es oportuna la destitución, porque al final de cuentas estaba apañando muchos actos de corrupción. A eso hay que agregarle, y es que la señora nunca logró plantear la ejecución presupuestaria que por sí tiene que tener el Ministerio de Comunicaciones. Es decir, hay una subejecución presupuestaria muy alta en el Ministerio de Comunicaciones en este momento. Es decir, parece que a la señora la abrumó el Ministerio y no pudo, entre identificar los problemas que había, identificar las denuncias que tenía que hacer, cómo plantear el modelo de ejecución presupuestaria de aquí en adelante. No lo pudo hacer, ¿verdad? Y ese creo que es el gran reto del nuevo ministro. Pero, y es parte del tema, del origen de la citación, es que nos llamó la atención el segundo párrafo del comunicado que saca el gobierno, que prácticamente dicen que la señora incumplió instrucciones por parte del presidente, ¿verdad? Entonces, dice básicamente que el segundo párrafo dice: la decisión fue tomada debido a que la ministra de Comunicaciones incumplió instrucciones del presidente de la República autorizando pagos a consultoras fuera del procedimiento de control acordado. Uno puede decir que puede ser que estaba beneficiando a alguien o no, ¿verdad? Porque aquí por acción o omisión se beneficia o se perjudica. Entonces queremos ahondar sobre eso. ¿Cuál es ese párrafo? ¿Qué quiere decir? Porque si la señora realmente... Nosotros tenemos acá todo lo que la ministra ha pagado, todo lo que el Ministerio de Comunicación ha pagado. Entonces queríamos que nos pudiera ahondar esto, quizás iniciar con la secretaria. Claro, fue el secretario de Comunicación el que saca el comunicado, pero la secretaria es la que debe tener la claridad de esto. Entonces quisiéramos, secretaria, que nos aclare ese segundo párrafo. Si me permite, diputado, antes de pasarle la palabra a la señora secretaria, solamente quiero ampliar y decirles a ustedes que, aprovechando hoy la presencia del licenciado Guerrero Garnica como secretario general, de la licenciada Ana Glenda Tájer como secretaria privada, el licenciado Haroldo Sánchez como secretario de Comunicación, que son 3 secretarios de Estado que están cerca del presidente, nos hemos tomado el tiempo de hacerles todo este relato, porque son temas que quisiéramos nosotros que escuche el presidente, ¿verdad? Que ustedes puedan trasladar esta información y esta preocupación de la bancada Voz a los oídos del presidente, en virtud de que, pues, en un par de reuniones que ha convocado él, que yo he tenido oportunidad de estar, en la última no estuvo y no se pudo, pues, ampliar en relación a estos temas, pero creo que es bien importante que ustedes trasladen esta información y que las personas hoy que nos ven en redes sociales sepan que tenemos a 3 secretarios de Estado cercanos al presidente y que la problemática hoy sigue siendo el tema de la infraestructura nacional. Solamente, y también manifestar que esta bancada hoy ha convocado a los asesores. El asesor Orlando Dávila invitó al diputado Albarracín, a quien les pediré que si en algún momento necesitamos de su apoyo, les voy a pedir la intervención, pues si usted necesita un comentario, me pidan la palabra, por favor. Así es que, diputado, podemos continuar. Sí, la secretaria, Muy buenos días, ¿me escuchan ahí bien? Sí. Pues muchas gracias por toda la información. Yo creo que es muy importante y que la tienen a bastante detalle. Incluso en algunos casos, como ustedes dicen, creo que es importante, si ya tienen toda la documentación, pensar en posibles denuncias para presentar directamente, porque me parece que eso es sumamente importante. Y llevamos 2 más, no se sí, preocupe. y que yo lamento, incluso debo decir, en este país, que aunque uno presente denuncias, el sistema de impunidad que tenemos no siempre nos permite que esto se pueda resolver. Pero creo que sí es importante al menos presentarlas, aunque sepamos cómo van a caminar. Así que en ese sentido lo agradezco muchísimo. Solo perdone, secretario. Sí. Diputado Correa. Disculpe, secretaria, que me interrumpa. Creo que es importante que tomen nota de que el diputado Blanco habló del tema de la carretera. Así es. Y el problema que tenemos acá político es que la denuncia sería contra los funcionarios del presidente Arevalo. Y es un tema que nosotros esperamos que le comunique al presidente, que le hable al ministro, que preside el Consejo de Alianzas Público-Privadas y que lo llame. Este es un contrato ley
no es un contrato de privados, es un contrato que es un decreto legislativo. Entonces, hacer un contrato ley como la ley de infraestructura estratégica, el Congreso aquí lo aprobó, lo aprobó en medio de señalamientos de corrupción, no le puede hacer ningún cambio. Y en ese contrato ley, un incumplimiento grave es no haber cumplido en tiempo, como lo establece el contrato, el estudio definitivo de ingeniería que determina los costos del proyecto. Si los costos del proyecto, el Estado de Guatemala no sabe cuánto va a cobrar de peaje, ni cuánto va a ser el canon que va a recibir el Estado. Pregunta básica, porque como es un contrato entre el Estado y un privado, yo tengo que saber la utilidad de la empresa. La empresa no me puede esconder la utilidad, porque en base a la utilidad y los costos se va a determinar el peaje y se va a determinar el canon. No entendemos cómo un ministro de Finanzas, a pesar de que esta empresa lleva 2 años y medio, ha incumplido reiteradas veces, hay resoluciones del Consejo de Alianzas Público-Privadas, de la ANADI, de la Dirección General de Caminos, del Ministerio de Comunicaciones, de la Asesoría Jurídica de Comunicaciones, que han incumplido con todos los plazos y que lo que corresponde es cancelar anticipadamente el contrato. Se da una cuarta oportunidad a la empresa, estando vigentes las resoluciones, no las derogó, que tampoco las podría derogar, porque el contrato es claro, una línea de tiempo. Y es un tema muy delicado, muy delicado. Nosotros le hemos dicho aquí al ministro que revise las opiniones, porque al final son opiniones. No es posible que una agencia de Alianza para el Desarrollo haya dado una opinión del mismo director, donde dijo que procedía con la cancelación anticipada, y meses después ahora le dio una opinión donde él no va a ser el responsable, porque es una opinión, donde ahora dice que sí, hay una multa de 7 millones de quetzales que se le impuso a la empresa por incumplimiento grave, y ahora quieren desechar la multa bajo qué marco legal. Pero no solo en la nueva carretera, y me venía a hablar por un tema que no quería que se dejara de llevar este mensaje para el presidente. Está la entrega de la carretera anterior, no se ha recepcionado y se quiso hacer un distractor con lo de las garitas, con lo de los delincuentes que fueron a tomar ahí un terreno, que son delincuentes que se dedican al robo de transporte de combustibles, que le dieron ahí una concesión a través de un arrendamiento, una concesión solapada por 25 años de un terreno. Pero ahí no solo están esos clavos, hay gasolineras, concesioneras, se tercerizó Marnos, el contrato es con Marnos y tercerizó a SINA, que no podía hacerlo. Ese es un delito, ahí hay delitos ya penales, hay un informe de incumplimientos, nosotros ya lo tenemos, que no se vaya a perder. Pídanlo ya, resguárdenlo ya en el Ministerio, como que no se pierda ese documento de incumplimientos, porque la gente la presionaron para que dijera que todo estaba bien. Esa es la información que tenemos, que la gente la amenazaron, la extorsionaron para decir que todo estaba bien, quieren desaparecer ese documento. Y la empresa tiene que cumplir en devolvernos la carretera, que es un bien público, pero en condiciones, hay requisitos que no cumplió. Y eso también estaba en estos días a punto de firmar las dos cosas. Por un lado, darle la otra vez la oportunidad de algo que ya es ilegal, que nos obliga a nosotros, si ellos no reconsideran, a presentar las denuncias. Y está el otro tema también que querían firmar, que también es ilegal. Entonces, creo que es importante que el presidente tenga esa información, se informe y cite a los involucrados. Por favor, señora secretaria, tiene la palabra. Muchas gracias. No, yo les agradezco toda la información. De hecho, se lo vamos a trasladar al presidente, ténganlo por seguro. Incluso si consideramos que es necesario tener una reunión para explicar a fondo todas estas investigaciones que han hecho, yo creo que sería oportuno también podérselo presentar al presidente para que él tenga mayor conocimiento de lo que ustedes han venido encontrando. Así que en ese sentido, como les decía, pues yo agradezco la información que ustedes han recopilado en el marco de las tareas que tienen de accountability en este país. Así que me parece... Si esa reunión se da, anualmente se puede plantear, porque aquí se lo hicimos a la ministra como la pues representante del presidente y del gobierno en los temas de infraestructura,
pero nunca hubo eco, ¿verdad? Hoy hay 3 funcionarios de alto nivel y creo que aquí estamos. Yo lo que les puedo garantizar es que el presidente está comprometido 100% en temas de transparencia, eficiencia y lucha contra la corrupción. Pero como ustedes sabrán, parte del gran problema en este país es llegar a un Estado que prácticamente no existe, porque es un Estado completamente debilitado y cooptado por muchas instituciones pues corruptas y de crimen organizado. Y creo que contra eso es contra lo que hay que luchar. No importa si es de un partido, si es de otro partido, pero hay que luchar contra eso. Y creo que, aunque el diputado Orlando Blanco decía, o creo que usted, no sé quién de los dos lo dijo, que algunos funcionarios venían del partido y que estuvieron más imbuidos en los temas de lucha contra la corrupción y otros que no. Yo creo que a algunos puede que pase eso, como dicen ustedes, y eso puede pasar con gente que estuvo o que no estuvo. Yo les puedo decir, yo no estuve. Yo soy una invitada a formar parte del gobierno y les puedo decir que el mayor compromiso que puedan encontrar en temas de lucha contra la corrupción no lo van a encontrar como lo tengo yo. O sea, completamente coherente con la línea que el presidente ha manejado. Entonces creo que hay muchos funcionarios que lo pueden tener claro, pero hay otros funcionarios que no, y eso pasa hasta en las mejores familias. O sea, siempre nos puede salir un hijo que va por un lado y otro que va por el otro. O sea, eso no tiene que ver. Así es. Así que lo que es importante, creo yo, y en eso ha sido muy claro el presidente, es que seamos todos vigilantes y en el momento que hay pruebas concretas sobre un hecho, pues se toman decisiones. Y eso es lo que sucedió esta semana. Se tomaron decisiones. Que las decisiones a muchos pueden no gustarles y que van a venir presiones, pues eso es parte de estar luchando contra un monstruo tan grande como es el tema de la corrupción en este país y que está metido en todo. Eso es así. Así que, pues ese ha sido el tema de fondo. Y en ese sentido, con la ministra, su remoción responde, y ahí un poco para ampliar a lo que preguntaba el diputado Orlando Blanco, nosotros tenemos un sistema que se elaboró para poder llevar un mayor control, porque por tema de presupuesto, que no se puede pagar de golpe, temas de las obras en general, se tiene que ir pues dando poco a poco estos desembolsos. En esa línea se definieron unos criterios para no favorecer absolutamente a ninguna empresa. Y en esos criterios que se definieron, uno era que no se repetiría el pago a empresas que ya habían recibido pagos el mes anterior. Y el objetivo era que todas pudieran recibir recursos en función de los avances físicos y de pagos retrasados. Eso era uno de los criterios. El segundo criterio era poner orden a los pagos y distribuirlos de mejor manera que lograra que la ejecución financiera, por un lado, estuviera alineada con el avance físico por el otro. Esa era la segunda. Y la tercera que teníamos era que se debía de sincronizar el gasto entre las empresas ejecutoras y las empresas supervisoras. Había un cuarto, que se esperaba que estos pagos a las empresas se repitieran cada 3 o 4 meses como máximo para poder ordenar todos los pagos. En esa línea hay una lista que se analiza en ese grupo, y en el grupo se analizaron todos estos criterios y la lista era 1. Y cuando recibimos posteriormente la información de los pagos que se habían realizado, la información de las empresas era diferente de la lista anterior. Ahí es donde el presidente lo ¿Puede repetir eso? Con mucho gusto. Este grupo, en el que estaba el ministro de Finanzas, el presidente y la ministra de Comunicaciones, se reunían para analizar la lista de las personas que llenaran estos criterios para tomar la decisión de a quién se le paga o a quién no se le paga. Cuando se hizo la reunión, definieron una lista de pagos. Pero cuando vimos la lista de a quienes se les había pagado, la lista de los pagados era diferente de la lista que se había acordado de manera conjunta. Eso fue exactamente lo que sucedió con Señora secretaria, en ese sentido, aquí ahorita usted nos da un dato importante, 4 criterios. En esta, podemos llamarle instrucción, estaba el ministro de Finanzas, que es el que maneja todo el recurso estatal, el presidente de la República, obviamente, el presidente, y la señora ministra. Definen criterios para pagar, que va a ser básicamente, la empresa que se le pagó el mes anterior no se le va a pagar ahorita, tiene que esperar sus 3 meses, ¿correcto? Poner en orden el avance físico y financiero. Ese tema aquí, le digo a usted, reiteramos muchas veces cómo habían muchos pagos ya realizados, que venían incluso de la administración anterior, ¿verdad? Pero un avance financiero mucho mayor que el físico. Y sincronizar el pago entre las ejecutoras y supervisoras. La pregunta es millón.
¿qué empresas benefició de más la ministra? Pues mire, yo tengo aquí la lista porque esa es pública y la pueden ustedes encontrar, que fue lo que empezamos viendo, y era qué empresas aparecían repetidas. Y eso es muy fácil, lo pueden ver ustedes públicamente porque esa información es... ¿Puede mencionarnos cuáles son, señora secretaria? Pues mire, tengo que ponerme a verle ahorita. Si me da un ratito, se lo Claro. digo. Una que me aparece aquí es Construcciones Integrales Avanzadas en Sociedad Anónima Cianza. Esa es una que me aparece. La otra que me aparece es... ¿Cuántos millones? ahorita le digo, permítame, 5.772.324,64. Sí, tiene razón. La segunda es ¿Sabemos de quién es? Coam. Coam. Ah, esa está aquí. Y esa es 14.608.486. La tercera que me aparece es Supervisión, Construcción y Mantenimiento Sociedad Anónima. Y esas son las que me aparecen. Repetidas. Esa, perdón, ahorita le digo 20.595.856. Secretaria, usted mencionó que había una lista aprobada y que luego se modificó la lista. ¿Podemos tener copia de la lista aprobada? Pero no se la tengo hoy. Se la puedo dar con mucho gusto, pero se la mando. Sí, No la tengo a la mano ahora. Nosotros tenemos Yo acá- tengo la lista de lo que se pagó, pero no tengo aquí conmigo la aprobada, pero yo sí se la puedo dar porque no sé si la tengo. Sí, pues, nosotros tenemos acá la lista de todos los pagos que ha realizado el Ministerio de Comunicaciones a partir de la concesión. Son 283.190.839 quetzales en sus diferentes unidades ejecutoras. Ah, ok. Sí, porque a mí en estas lo que me aparece es 121.578.515. Eso es lo de abril y lo de mayo. No, Y si creo es que de marzo a mayo. Sí, pero le debe aparecer solo caminos. Así es, así es. ¿Verdad? Así Aquí es está todo el le dijo ministerio. caminos, todos Ese los debe ser años. todo el ministerio. Sí. Ok, bueno, entonces, si nos puede enviar la lista, Con mucho gusto. porque sí es importante. Bueno, al final de cuentas, lo que usted confirma es que la ministra se sacó las trampas. Así Es es. decir, había una mesa. Por eso hizo la remoción al presidente. Había una mesa que, bueno, no debería de ser así, ¿verdad? Que el presidente se tenga que meter a ese nivel de detalle, pero para asesorarse está bien que se haga eso, ¿verdad? En otras épocas el presidente se sentaba para repartir la vaca, ¿verdad? Es decir, así que aquí se destaza en casa presidencial la vaca y le va tanto, ¿verdad? Aquí es más bien por tema de control. Así es. ¿Verdad? Control y tratar de identificar qué gente es la que se está viendo beneficiada. ¿Verdad? Que también a nosotros, al final de cuentas, parte de los criterios son criterios políticos, ¿verdad? Porque lo que debería de establecerse es el criterio técnico. Sí. Ayer que escuché al presidente cuando decía, usted dice que no se repitiera un mes con mes, el presidente dijo 3 meses, pero eso es un criterio político. Entonces puede ser valedero, puede ser cuestionable o no. El criterio técnico debería de ser, se le paga a quien se le debe pagar porque ha hecho bien su trabajo, Pero y no hay los fondos no suficientes. se le paga a quien no se ha pagado. Sabemos que hubo se comprometieron recursos más allá de la disponibilidad presupuestaria correspondiente. Exactamente. Entonces se deberá de priorizar. Así es. Esa priorización es la que se debería de tener Esa es en la que tenemos con estos criterios. en el ministerio. Básicamente la ministra que tenía que hacer con cada unidad ejecutora, muchachos, ¿cuáles son los proyectos que están bien? ¿Cuáles son los proyectos que se pueden arreglar porque hay incumplimiento por parte del ministerio, porque hay colocación de recursos, y cuáles realmente no se pueden pagar, ¿verdad? Son 1.400 y pico de proyectos los que controla el Ministerio de Comunicaciones, pero se debía hacer ya se hizo esa disección entre realmente cuáles son los proyectos que están bien y que deben de continuar. Según él indicó, sí, pero para nosotros ella era la persona que llevaba la cartera y la que nos daba la información. Lógicamente, cuando empezamos a encontrar que había disonancia entre lo que estaba haciendo y lo que le estaban pidiendo, ahí es donde el presidente toma la decisión de hacer una remoción y de nombrar a otra persona que pueda llegar a hacerse cargo de seguir la línea de lo que se le pidió para ir a limpiar ese ministerio. Señora secretaria, 2 cosas. Una, usted tiene los nombres de los representantes legales de esta empresa, y qué explicación les dio la ministra cuando ustedes dijeron, bueno, aquí no cuadra, y por qué pagaste a estas empresas. ¿Qué explicaciones dio?
Pues cuando el presidente le explicó, ella dijo que lo que pasa era que habían algunas de estas empresas que habían cumplido, que ella sentía que debían de estar y que no estaba de acuerdo en cómo lo habían definido. Entonces le pregunté al presidente, ¿y por qué no lo explicó cuando estábamos juntos y haber visto las cosas de manera conjunta, ¿no? Entonces, lógicamente, pues trató de justificarse, pero para el presidente no había justificación y ahí fue donde le dijo que había tomado la decisión y que lamentablemente no había vuelta atrás. ¿Y los representantes Sí, legales? con mucho gusto. Mire, aquí me aparece en la de Construcciones Integrales Avanzadas Sociedad Anónima Cianza, no me aparece representante, pero en Cuamco me aparece Juan Pablo Mancilla Morales y en Supervisión, Construcción y Mantenimiento Sociedad Anónima me aparece Alejandro Mateo Escamilla. Esos tres me aparecen. ¿Ahora? Cianza es José Rodríguez, 4 carriles en Cianza. Mire, nos llama la atención porque hay empresas cuestionadas que llevan proyectos bien, pero también llevan proyectos mal, que están tirados. Así es. Esta Cianza, por ejemplo, los puentes allá que fuimos a ver en la costa, el del Cihuacán y el de, ¿cuál era el otro? Ya se la tierra, se fue el aeropuerto, las gradas. Pero hay en otros que están los trabajos tirados, pero totalmente tirados y abandonados. Entonces, ¿ahí qué criterio se va a utilizar? Porque en una, pues se le está pagando porque parece que hay dictámenes de supervisión técnica que justifican el pago, pero nosotros sabemos que tienen tramos tirados. Los dos puentes esos que están ahí, uno en Santa Luz, y el otro es en Chicacao, ¿verdad? Lo que pasa es que el pago es en base a las obras que se están pagando, ¿no? Entonces es probable que se pagara en una obra en la que se dice está siendo eficiente y en otra no. Ahora le digo, en este caso, a esta empresa ni siquiera estaba en la lista. O sea, esa no estaba de las que se le tenían que pagar. O sea, no la quiero justificar porque de hecho estaba en las que no se le tenían que pagar. Así es. Entonces, esa es la realidad, se los hablo ahí con total transparencia. Fue bien indemnizada. ¿Y alguna acción distinta, alguna acción que usted vaya a tomar contra la señora ex ministra ahora? ¿Hay alguna denuncia ahí formulándose? Puesto que aquí pueda verse que exista algún tipo de abuso de autoridad, alguna intención en pagarle a algunas empresas. Vemos que son 3 empresas de las favoritas del gobierno anterior, ¿verdad? Pareciera que estaba quedando bien con los de Vamos. Y obviamente, si este era el principio, se corría el riesgo de todo lo demás que nosotros habíamos manifestado aquí. Y es más que evidente por qué entonces no se tocaba a los exfuncionarios, que era siempre la resistencia que existía. ¿Hay alguna acción que van a realizar? Pues mira, ahorita lo que estamos es el nuevo ministro, primero entrando a la cartera y enterándose bien de cómo está todo para empezar a ver de qué manera sí se lleva adelante el plan que existe de limpieza de ese ministerio. Y de hecho ahí se están pensando en 2 procesos. Uno para las obras ya existentes, en donde se pueda ir haciendo algún tipo de revisiones, de análisis de todo lo que se va haciendo y de ver cómo seguir trabajando y fortaleciendo más, teniéndolo como una especie de proceso interno que funcione. Y la segunda es para todo lo que venga nuevo, tener también todo un mecanismo que pueda permitir que estos niveles de corrupción que han habido pues se cambien y pueda tener mayor transparencia, ¿no? Entonces, la idea es meter estos 2 mecanismos y desde el inicio, o sea, desde ya hace un tiempo se empezaron a trabajar y se le venían hablando a ella de que nos interesaba mucho implementarlos. Hasta ahora no se han del todo implementado, estamos terminando en el diseño de ellos y esperamos que el nuevo ministro pueda hacerlo. Ahora, para el tema ya de cuestiones de denuncia, pues yo creo que dependiendo de lo que encontremos, pueden haber denuncias de cosas específicas. Por este tema que específico de haber realizado estos pagos. Esto es un tema, yo creo, más de carácter administrativo, de no haber seguido la línea del presidente, pero nosotros no tenemos ahorita por lo menos, no tenemos una información de que ella recibiera algo para hacer esto o de que ahí hubiera una cuestión ilegal en el medio. Ahí se vio como una cuestión puramente de que se estaba violando la confianza del mismo presidente de qué cosas tiene que hacer y que no las estaba haciendo, con toda honestidad. Este pago fue el único pago, los únicos 3 pagos que realizaron que a ustedes generan dudas. Hay 2 pagos. Son 2 pagos, es un único pago cada uno de ellos. No,
Porque está viendo ahí que Acá, mire, por ejemplo, en Cianza me aparece un pago y después me aparece un segundo pago. ¿Cuánto es cada ¿De cuánto es cada pago? Es el monto que le dije antes. El monto ya lo sabe, Le digo Cianza, no, Ajá. Cianza. Sí. Uno de 5.772.324,64. Ajá. El segundo de Cianza es por 3.207.008,25. ¿Y Coamco? Coamco es por 14.606.28 y también 8.272.957,86. Y el último que es... Y el último que es supervisión, construcción y mantenimiento, 20.595.855 y 10.095.435,35. Eso le falta. ¿En total? ¿Cuánto nos da ese total pagado? El total pagado de todas las empresas, no No, de solo... estas tres. no lo tengo acá. Habría que hacer la suma con la calculadora. Son 60 millones. 60 millones. 60 millones. ¿Y el total que ella pagó? 60. No. No, el Ahora total sí, de todas las empresas es 121.558.515,45. No son más a nosotros, ¿no? Pero porque no están también otras... Así es. 121. Estamos hablando que prácticamente el 50% de los pagos los recetó fuera de las indicaciones presidenciales. Aquí está el señor licenciado Rodolfo Antonio Monterroso Santizo, asesor jurídico. ¿Hay algunas otras denuncias que ustedes tengan como ministerio ya planteadas o por presentar, licenciado? Señor diputado, yo represento únicamente al Viceministerio de Comunicaciones como tal. Solo tenemos 6 unidades ejecutoras y en esa no se encuentran ni caminos, ni gobierno, ni fondo social, ni la UCE. No tienen las unidades de ejecución de infraestructura. Así es. Y ahí no tienen nada, entonces, ni tienen información. No, ese tipo no. Y usted, señor, bienvenido a Darolgo. Ustedes tienen, para dar a conocer a la población, qué otros temas han sido ahorita identificados en el ministerio que sean objeto de denuncias que se vaya a presentar. Bueno, buenos días, diputados, diputadas, asesores. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es coordinando con todas las unidades de comunicación de los ministerios y todo lo que se ha encontrado ha ido a la Comisión contra la Corrupción. Ese es como el procedimiento que nosotros tenemos de manera correcta. Eso es lo que hemos estado haciendo. Pero ¿hay algún otro tema ahorita que haya surgido, que vayan a denunciar, que se vaya a hacer público? No. Y el de trata en el ministerio que se acaba de conocer. Bueno, efectivamente se acaba de conocer. Nosotros tenemos que... pues, Pero hay algún, más. yo le digo porque acabo de ver ahorita el comunicado de la Comisión contra la Corrupción, que lo acaban de publicar. Entonces me imagino que están en coordinación con ustedes, la Secretaría de Comunicación Social. Entonces, van a presentar denuncias. O sea, se habla, les pregunto porque además de los casos que estamos viendo aquí, las razones de destitución de la exministra, para que la población que nos ve lo entienda, la señora exministra violentó el proceso de pago que habían establecido con el ministro de Finanzas y con el presidente de la República. Pagaron 121 millones y ella pagó 60 por sus pistolas. No dio una razón técnica, simple y sencillamente se le dijo cómo iba a pagar, pero hay 60 millones de 3 empresas que básicamente ella no supo explicar por qué y las pagó. Aquí puede dar esto lugar a muchas interpretaciones. Hoy veníamos oyendo un audio de que en el ministerio el exministro Maldonado tenía pues un séquito ahí de señoritas, de decanes, o no sé cómo llamarles, porque no quiero llamarles mal, pero que estaban contratadas, pagadas con el erario público, pero que estaban para las fiestas de los funcionarios. Usted tiene información, ¿verdad, secretaria? Sí. Mire, para nosotros es un tema de trata de personas. O sea, a nosotros nos horrorizó, porque para mí eso ya es llegar a los colmos más allá de la corrupción. O sea, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, ahí el comisionado definitivamente está haciendo toda la investigación a fondo y la idea es que él va a poner una denuncia. O sea, lo que estamos es investigando todo, porque lo que pasa acá es que si usted da supuestos que no tenga toda la información, le pueden decir que está pues haciendo una denuncia falsa, ¿no? Entonces, lo que estamos es ahorita recopilando, buscando, en algún momento se habló incluso de un catálogo, con eso le digo todo. Entonces, estamos buscando toda esa información para que esté... O sea, que cogían a las muchachas por catálogo y las contrataban ahí y las tenían para... Mire, nosotros teníamos conocimiento de las buenas parrandas que armaban los señores, hasta con cuestiones que lo llevaban hasta más allá, con cuestiones alucinógenas y toda la cosa. Pero hoy vemos ahora, sabíamos que había una persona encargada, una mujer que le llevaba
a las chicas. Pero ahora estamos viendo que no es que se las llevaban, ya las tenían ahí. Parece que era una unidad ahí contratada. En planilla. Entrarían alrededor de cuántas No sé, eso sí no lo tengo. Esa es la que tenemos por ahora, pero el comisionado realmente está ahorita a fondo buscando este tema para hacer un caso, poder ir a presentarlo al Ministerio Público, porque es que esto es un caso horroroso. ¿Y ustedes como mujeres? Imagínense, es espantoso. O sea, esto ya me parece a mí llegar a los niveles más Diputada Karina Paz, usted como mujer, ¿qué? Sinceramente es lamentable, diputado, que para empezar, es que ese es el nivel de degeneración que tenía el gobierno del presidente Alejandro Yamatei y el anterior, y Jimmy Morales. O sea, dos gobiernos en donde el sistema estaba tan podrido que había trata de personas para complacer a los funcionarios. Es que el nivel de corrupción y descomposición del Estado es otro nivel. Y esto va a la mano de abuso de alcohol, de uso de drogas, de nuestros funcionarios, con recursos públicos. Y por eso es que nos podemos entender, nos entendemos por qué no llega la inversión. El poder los cega y los corrompe de tal nivel que se descompone. Así que yo de verdad espero que sí se ponga la denuncia lo antes posible, pero que se ponga con nombres y apellidos. El responsable es el ministro anterior. Él era la cabeza. Y cuando la cabeza no funciona, el cuerpo no funciona. Y por eso es que vemos también un ministerio totalmente ineficiente y degenerado, porque todos los recursos eran utilizados en mal. Así que, diputado, totalmente... Tal vez solo sumar algo a lo que decía la diputada. A mí me ha impresionado ir ahorita a las giras con los alcaldes y escuchar que la mayoría de las carreteras tienen 20 años, o que no se ha hecho nada, o que se dejaron paradas, y ahí están durmiendo el sueño de los recursos. Y como dice usted, en este país uno quiere salir a cualquier parte en el interior de la República y es imposible, porque ya son carreteras que no están funcionando. Y si a eso lo vemos con este nivel de cosas como lo que estamos viendo, realmente es para alucinar, le debo decir. O sea, para mí va más allá de lo que se puede hacer. Vea, secretaria, creo que con la explicación pues ya quedamos nosotros bastante claro. Importante identificar, sobre todo, tengo entendido que el gobierno está por presentar una propuesta de ampliación presupuestaria. En un momento, un par de meses que pudimos hablar con el ministro, dijimos que nosotros no íbamos a permitir que se asignaran recursos para el pago de empresas corruptas, y sobre todo empresas que estuvieron relacionadas con el financiamiento al intento de golpe de Estado. Nosotros sabemos mucho, algunas de las que usted menciona aquí, pero hay dos, tres que también hay que ver. Y aquí hace falta el grupo de los Córdoba. Aquí está Shell de Córdoba en una cuestión de y es importante que ustedes tengan cuidado, porque han tratado de relacionar mucho a estas constructoras con el gobierno, constructoras de los Córdoba, que son varias. Está San Francisco, está este grupo de allá de Alta Verapaz, el grupo de los Guerra, PT, el grupo Muratori, dice que tiene el puente, tiene dos pagos acá. Hay que ponerle atención, son todas las de Mateo, saber cómo estaban ahí. No les ha salido a Aspetro, pero tiene que salir a Aspetro en algún momento. Habrá que ver otro apellido y para quién es. 224 millones pagaron en 12 días al inicio de año, ¿verdad? Entre el 2 de enero y el 12 y ahí se recetaron todavía últimos pagos para esto, ¿verdad? Pero aparecen, algunos no les aparecen en caminos, pero les van a aparecer en el Fondo Social de Solidaridad, les van a aparecer en la UCE o en Covial, ¿verdad? Entonces es importante, como para ir identificando estas cuestiones, es importante que se tenga un filtro de esta naturaleza, porque así se evita uno dolores de cabeza, pero además tener claridad en que no se puede permitir que se haga chincha ahí. Tendremos que citar al nuevo ministro para que nos venga a contar cuáles son sus planes y cómo es que va a trabajar, y si va a seguir todo el mismo equipo, porque algunos del equipo de él deben de saber, pues, ¿no? De la señora deben de saber qué es lo que hacía. Tendrá que llevar su gente de confianza.
Yo pienso, y el secretario de Comunicación, que hay que explicarle al pueblo, y hay que explicarle bien qué es lo que pasó. Porque acá nosotros sabemos qué es lo que pasó y qué es lo que está atrás de esos pagos. La gente no sabe qué es este escándalo de que le han pagado a estas 3 empresas. No hay que decirle al pueblo quiénes son estas 3 empresas, quiénes son los que están atrás de estas empresas y por qué es el escándalo. Y ojalá que la prensa se encargue de sacar las investigaciones, porque las 3 son invitados de investigaciones de corrupción desde hace muchos años. Hay suficiente material en los medios de comunicación de lo que significó que la ministra hiciera esos pagos. Que por algo los hizo, esa es la otra pregunta, ¿por qué los hizo? ¿Por razones políticas? ¿Por razones de corrupción? ¿Por qué hizo esos pagos? Es lo otro que hay que preguntarse. ¿Por qué decidió romper una regla que había hablado con el presidente y con el ministro de Finanzas Públicas? ¿A qué respondió? ¿A qué intereses respondió ella? ¿Y en qué momento? También en momento político, porque era en medio de un momento político también. Gracias. Que dejó al presidente más parado del Congreso. O sea que aquí hay muchos interrogantes que creo que es importante que el gobierno comunique bien. Bueno, solo puedo agregar otra cosa antes de la parte de comunicación. Usted comentaba antes de la importancia de la remoción de algunos de los funcionarios. Y creo que al menos en la parte de los viceministros eso ya se está haciendo, o sea, ya se hizo el día de hoy. Y definitivamente le debo decir que adicionalmente nosotros hemos estado investigando, y a eso en general con los distintos ministerios, para ir viendo qué funcionarios están metidos en temas cobrando cosas o haciendo cosas o manejando las cosas de manera incorrecta, para ir tomando medidas, porque de lo contrario ustedes saben que el Estado es un monstruo tan grande que muchas veces usted puede dar una línea más arriba, pero por debajo puede ir otra cosa, ¿no? Así que eso definitivamente creo que el nuevo ministro puede venir a darles mayores explicaciones, pero la idea es de hacer una limpia a profundidad. Secretaria, el nuevo ministro debe sentarse con los supervisores. Aquí en esta mesa estuvieron sentados los supervisores y confesaron que firmaron estimaciones proyectadas. ¿Qué es una estimación proyectada? Son trabajos aún no realizados, que hicieron la estimación y lo firmaron como que si hubiesen estado realizados para cobrarlos. Y aquí, sentado en una de estas sillas, dijo el supervisor que él las firmó por instrucciones superiores del ministerio. Y así están la mayoría en las escuelas Bicentenario, en los pasos a desnivel, en las carreteras, en general, y con los que querían quedar bien. Entonces, no es posible, y esto se lo tenemos que decir al nuevo ministro, no es posible que aquí la ministra y la viceministra nos venían a tratar de hacer ver que no se habían dado cuenta de eso. La ministra, yo estuve con ella en su último día, el día que le dieron el tiro de gracia en la radio, en un programa, y ella decía, es que yo no tengo el equipo para andar viendo esas cosas. Y nosotros, mire, este es nuestro equipo, aquí están los asesores, tenemos 2 asesores, y como nosotros sí pudimos identificar las estimaciones que realizaron, firmas falsas, actas de recepción falsas, con firmas alteradas, estudios no realizados, que están ahí en los ministerios, en las diferentes unidades. No es posible que nosotros se lo tengamos, pues, si nosotros no tenemos ese gran equipo de trabajo. Nosotros simple y sencillamente somos un grupo de 4 diputados con un asesor, y así hemos identificado en el CICOI, hemos identificado todas esas sábanas o las estimaciones falsas. Entonces, lo que nosotros queremos es que los ministros ya nos vengan a dar cuenta. Creen que nos dan cuenta. Aquí en esta bancada, señora secretaria, no nos van a dar cuenta. Por más que ellos quieran hacerlo ver, no nos van a dar cuenta. No nos vamos a dejar engañar por ellos. Esta es una bancada que cuando hacen bien las cosas reconoce, pero también cuando están mal hechas lo señalan. Y por eso es que hoy se los estamos diciendo a ustedes, porque ese es el mensaje que también le dimos al presidente. Ojalá que el nuevo ministro venga en esa actitud, porque si viene en esa actitud va a tener nuestro apoyo, pero si no viene en esa actitud va a pasar como con la ministra. Ese día que la destituyeron, la citamos nosotros a ella en el paso del nivel de la Roosevelt. ¿Saben por qué? Porque si no nos creen aquí viendo las estimaciones falsas, además en parte de las estimaciones metieron movimientos de tierra, que es lo que está enterradito, ¿verdad? Lo que no se ve, donde hacen la sobrevaloración. Aquí, el ahora ministro que era de infraestructura, pero que ahora
el ingeniero Bautista, aquí nos dijo que esos pasos al nivel tenían una sobrevaloración que oscilaba entre el 20 y el 30%. Y después, ella, simple y sencillamente, ya no mencionaba el tema, lo evadía y trataba de proteger, porque no podemos decir otra cosa, a los exfuncionarios. Pero el ministro tiene que agarrar simple y sencillamente y sentar a todos los supervisores que firmaron estimaciones. Y ahí van a hablar ellos, o los denuncian a ellos. Yo creo que este sí es el exministro que nos está pegando, o sea, yo creo que ya no se identificó, pero igual, en ese sentido, esa tiene que ser la función. Nosotros vamos a darle seguimiento, no solo a este tema, porque nosotros estamos viendo el Ministerio de Comunicaciones, miren salud, también tenemos el MIDES, es una, para darles a ustedes, si quieren vamos a aparecer niños quejones, pero como ustedes le hablan al presidente, es bueno que se lo digan. ¿Cómo es posible que no hay una depuración todavía de los beneficiarios? Cuando aquí sabemos nosotros que todos esos beneficiarios, el partido los contrató como actores políticos, como gestores políticos, gente para hacer campaña. Miren, MAGA, 200, ¿cuántos eran? 1.700 promotores agrícolas, o como le llaman ellos, extensionistas, que no saben ni siquiera sembrar una maceta. O sea, no tienen ningún conocimiento en el tema, mucho menos ser orientadores para el pequeño y mediano agricultor. Esa planilla significa 7 millones de quetzales mensuales, casi 90 millones al año, pagados solo de activistas políticos. ¿Y sabe qué nos dicen aquí las autoridades? Estamos haciendo el proceso, estamos todavía analizando. Si a todas luces esa gente eran activistas políticos, no llegaban a trabajar. Y lo que nosotros vemos aquí es que los viceministros y ministros no tienen una actitud decidida de despidos, de denuncia y de señalar la corrupción. Y si no lo hacen, lo que sucede es que le siguen pagando a estas planillas, siguen pagándole a estas empresas y ahí ya son cómplices. Y se los hemos dicho. Ustedes ahorita tienen el beneficio de la duda, pero ya se les está acabando el tiempo. Ya dentro de poco, ellos son también actores y además son responsables. A la ministra se lo dijimos muchas veces, la despidieron antes, pero ya se lo habíamos dicho. Usted ya es acreedora a una denuncia por omisión de denuncia, por incumplimiento de deberes y porque le está fallando al pueblo de Guatemala y porque tenía una confianza depositada del pueblo de Guatemala, del erario público. Entonces esas son las razones por las cuales esta bancada cita a los funcionarios y sabemos que los ministros van allá como ustedes llorando que los citamos, pero es que miren, aquí a los que han hecho bien las cosas les hemos dicho muy bien y a los que no también se los hemos señalado. Si no saben hacer bien su trabajo, se los vamos a señalar y van a seguir llegando por el presidente a lloriquear. Pero quiero que ustedes sepan que aquí lo hacemos porque ya está el tema debidamente identificado. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.